Damos lectura a la palabra del Señor, honrando siempre, ¿verdad?, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra dice en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Maravilloso Jesús, gracias. Te doy las gracias, Señor, porque me permites en esta tarde, Señor, el ser el portador de tu palabra, mi Dios amado. Te ruego, mi Dios amado, que me des la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo para poder presentar, Señor, este tema, esta enseñanza, Dios mío, delante de tu pueblo. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que abras nuestro corazón para que esta palabra, mi Dios amado, pueda entrar en nuestros corazones y pueda traer cambios. Y te pedimos, Señor, que nos perdones nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias, y que sea tu nombre glorificado, mi Dios, en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Gloria al que vive y permanece para siempre. Esta tarde, mis amados hermanos, vamos a traer la enseñanza de la palabra del Señor. Y sabe, una de las cosas, mientras le daba lectura, ¿verdad?, a la palabra del Señor en esta tarde, fíjese, mi hermano, de que el Señor nuestro Dios siempre ha tenido pensamientos de bien para nosotros. Y quiero enseñar bajo el tema, mis hermanos, la bendición y la maldición está siempre delante de nosotros. Pero quiero que entendamos, mis amados hermanos, la definición de maldición. Porque de la maldición de la cual se habla aquí en esta escritura, no es una maldición de destrucción, sino que habla, mis hermanos, acerca de lo mal que le puede ir a una persona, mis hermanos, cuando no hace caso o no presta atención, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Entendamos, mis hermanos, porque la Biblia declara y habla de dos maldiciones. Una maldición, mis hermanos, donde, ¿verdad?, el objeto o, ¿verdad?, la cosa donde se dirige esa palabra es para destrucción. Y otra de ellas, mis hermanos, cuando hablamos o abarcamos la otra palabra de maldición, es también acerca de lo mal que le puede ir al ser humano, o al creyente, o al Hijo del Señor, hermano, que ha creído en Él, ¿verdad?, cuando desobedece y no presta atención a los mandamientos y a los estatutos de la palabra de Dios. Ahora yo pregunto en esta tarde, mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros, como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, quisiéramos, hermanos, que nos fuera bien en la vida? Yo creo, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos en el corazón de cada uno de nosotros el que nos vaya bien. Pero fíjese, mi amado hermano, de que cuando damos lectura a la palabra del Señor y miramos que las bendiciones o las bendiciones de Dios, mis amados hermanos, es gratuita y es dada por Dios a sus hijos, nos damos cuenta, mis hermanos, que toda bendición, mis hermanos, que está estructurada en la palabra del Señor, mis hermanos, tiene también, ¿verdad?, sus ¿qué?
sus condiciones. Fíjese, mi amado hermano, de que hay un texto en la palabra del Señor que muchos de nosotros lo hemos leído. Y ese texto se encuentra allí, mi hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 33. Muchos lo hemos leído, le hemos dado lectura. Donde la palabra del Señor dice, mis hermanos, mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios, dice, y su justicia. ¿Y qué más dice, mis hermanos? Y todas estas cosas, dice, serán o vendrán por añadidura. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos las condiciones que Dios pone, no solamente en el Antiguo Testamento, para alcanzar, hermano, esa bendición de parte de Dios y vivir bien en la tierra donde el Señor, ¿verdad?, nos ha plantado, conlleva también, mis hermanos, a que nosotros prestemos atención a qué es lo que Él requiere para poder alcanzar esa bendición. Mire, en el capítulo 11, en el versículo 10 de Deuteronomio dice bien claro, mi hermano, y recuerde que esta lectura que estamos leyendo ahora mismo es una de las palabras, mis hermanos, que Moisés, el profeta Moisés, ¿verdad?, hermano, le dio, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Es una de las palabras, mis hermanos, que Moisés le dio por encargo del Señor mismo al pueblo de Dios. Y recuerden, mis amados hermanos, de que el pueblo de Dios en aquel entonces venía, ¿verdad?, de la esclavitud, venía de Egipto. Un lugar, mis amados hermanos, donde ellos habían experimentado lo que era el arduo trabajo. Un lugar, mis amados hermanos, donde ellos habían experimentado el maltrato, la escasez, hermanos, de alimentos. Un lugar, mis amados hermanos, a donde ellos literalmente, mis hermanos, nacían siendo esclavos y morían siendo esclavos. Pero nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Dios se acuerda de ellos y les manda un libertador. Y la vida, mis amados hermanos, de esas personas, de los israelitas, dio un giro totalmente. La vida de ellos cambió. Literalmente, mis hermanos, ellos pudieron mirar, pudieron visualizar el poder de Dios cuando Dios los rescató, hermano, de la esclavitud en la cual ellos estaban. Podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que ellos pudieron mirar el poder de Dios, mis hermanos, cuando miraron de la manera como Dios se manifestó cuando el faraón no los quería, mi hermano, dejar salir, mi hermano, de Egipto. Dios tuvo que usar de su poder. Dios le tuvo que mostrar, mis amados hermanos, a Faraón de que ese pueblo no le pertenecía a él, sino que le pertenecía al Señor. De igual manera, mis amados hermanos, de esa manera actuó Dios en la vida de cada uno de nosotros. Podríamos decirlo de que nosotros éramos esclavos, hermano, del pecado en el mundo en el cual vivíamos. Podríamos decir, mi hermano, de que el mundo podría tipificar, ¿verdad, hermano?, Egipto. Y que la vida en la cual, hermano, nosotros vivíamos, una vida, por cierto, sin esperanza. Una vida, mis hermanos, ¿verdad?, donde muchos de nosotros experimentamos, hermanos, las frustraciones. Una vida donde muchos de nosotros experimentamos el engaño, el maltrato. Una vida, mis hermanos, donde muchos de nosotros no sabíamos, hermano, de una palabra de amor, una palabra de cariño, una palabra de reconocimiento. Pero déjeme decirle, mi hermano, de que cuando Jesús vino a nuestras vidas y nos hizo libres de una vez y para siempre, comenzamos nosotros a experimentar, mis hermanos, el cambio que Él solamente sabe hacer a través de su Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, comenzamos a experimentar verdaderamente que sí se puede vivir, hermano, alegres y contentos, sin necesidad, mi hermano, de tomar, ¿verdad?, una cerveza, sin necesidad de darse un pasón, ¿verdad?, con droga. Hoy nosotros podemos sonreír.
Hoy nosotros nos alegramos. Hoy nosotros, hermanos, estamos contentos, felices, alegres. ¿Y cómo no vamos a estar contentos y alegres, mis amados hermanos, si Dios nos sacó, verdad, de muerte espiritual a la vida eterna? O sea, en pocas palabras, Dios nos transportó, mi hermano, nos sacó del mundo en el cual nosotros estábamos y nos trajo al reino celestial de su Hijo Jesucristo. Por eso es que usted y yo debemos de estar contentos. Por eso es que usted y yo debemos de estar alegres, hermano. Debemos de estar gozosos en todo tiempo, en todo momento. Cada vez que haya la oportunidad de darle gracias al Señor en su trabajo, en su casa, donde quiera que ande, usted y yo debemos de decirle gracias, Señor, porque si no hubiese sido por ti, quién sabe a dónde estuviera yo. Pero entonces estábamos diciendo de que estas palabras habían sido dadas, hermanos, literalmente al pueblo de Israel. Pero estas palabras, mis hermanos, en las cuales vamos a leer, también nos pueden beneficiar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Porque digo que nos puede beneficiar a nosotros, mis hermanos, porque a pesar de que no somos el pueblo, hablando literalmente, mi hermano, como judíos, ¿verdad? No somos el pueblo que el Señor escogió, mi hermano, para hacerse un pueblo en medio de las naciones. Dice la Escritura de que nosotros somos un real sacerdocio. Dice la Escritura de que nosotros somos, hermanos, personas santas. Y dice la Escritura, mi hermano, que también, a pesar de que somos personas santas, también dice la Escritura que el Señor nos ha sentado, dice, allá en lugares celestiales, dice, juntamente con Jesucristo. Y dice la Escritura, mi hermano, de que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Pero entonces, mire, mi hermano, lo que Moisés le habla al pueblo de Israel, el verso 8. Dice la palabra del Señor: guarda pues, dice, todos los mandamientos, dice, que hoy yo, dice, os prescribo hoy, para que seáis, dice, fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. He aquí, mis amados hermanos, el consejo de la palabra del Señor. Queremos nosotros, ¿verdad?, ser prosperados y ser bendecidos en la vida. Yo he dicho, mis hermanos, de que el que un creyente sea millonario y tenga, mis hermanos, ¿verdad?, posesiones, eso no es malo, mis hermanos. Lo malo está de que cuando el creyente obtiene, ¿verdad?, posesiones y comienza, mi hermano, a tener dinero, muchas veces, ¿verdad?, el orgullo, mi hermano, la soberbia se sube a su corazón, y eso es lo que arruina al ser humano, o eso es lo que arruina al creyente. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer, si Dios nos bendice, si Dios nos suple y si Dios nos da, mis hermanos, a manos llenas, lo primero que debemos de hacer, mis hermanos, es esto: guardar, dice, sus mandamientos. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? ¿Qué significa, mi hermano? ¿Por qué el Señor le habla a través de Moisés y le dice al pueblo de Israel: pueblo de Israel, tienes que guardar los mandamientos del Señor Jehová tu Dios? En pocas palabras, de tu eterno Dios. Tienes que guardar sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, la palabra guardar significa tienes que poner por obra lo que yo te estoy escribiendo hoy, que he recibido de parte del Señor para tu vida. Mire lo que le dice. Primer requisito, mi hermano: el pueblo del Señor tiene que guardar, más bien dicho, tiene que poner, hermano, por obra los mandamientos del Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es el empeño que Dios tiene que nosotros guardemos, hermano, los mandamientos del Señor? ¿Por qué razón el Señor nos dice que debemos de poner por obra sus mandamientos? Muy sencillo, mis hermanos. Mire lo que dice a continuación. Dice: para que seáis fortalecidos y entréis, dice, en posesión de la tierra a la cual pasáis para tomarla.
para que seáis, dice, fortalecidos. ¿De qué manera, mis hermanos, se fortalecía el pueblo del Señor? A través, mis hermanos, de la palabra de Dios. ¿De qué manera nos fortalecemos hoy nosotros como pueblo del Señor en nuestra vida espiritual, mis hermanos, como creyentes, mis hermanos? A través de la palabra de Dios. ¿Qué más dice entonces las Escrituras? El primer requisito era, mi hermano, guardar los mandamientos. ¿Qué es lo que decía el salmista David? El salmista David, mis amados hermanos, decía: he guardado tus mandamientos, dice, en mi corazón para no pecar contra ti. He puesto, en pocas palabras, mis hermanos, David estaba diciendo: me estoy esforzando cada día de mi vida. Cada vez que yo me presento, me acuerdo de ti. Trato la mejor manera de poner por obra tu palabra. Porque tu palabra me sostiene, tu palabra me sustenta, tu palabra me fortalece, tu palabra me anima, tu palabra es la que me guía. Por eso, mi hermano, el salmista David decía: lámpara, dice, es a mis pies tu palabra, y lumbrera, dice, mi camino. Entonces, mis amados hermanos, para conducirnos en esta vida de la mejor manera posible, que, ¿verdad?, que nosotros podamos conducirnos para agradar al Señor, el requisito es, mi hermano, poner por obra su palabra. Y sigue diciendo la Escritura, mire, el 9 dice, el otro, ¿cómo podríamos decirlo, mis hermanos? El otro bienestar o beneficio, más bien dicho, que se puede, mi hermano, obtener cuando guardamos o ponemos por obra los mandamientos, dice: y para que os sean prolongados los días ¿sobre qué, mis hermanos? Sobre la tierra. O sea, cuando ponemos, hermano, por obra la palabra del Señor, nuestros días son prolongados en la tierra. Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. Dios, mis amados hermanos, como dice la Escritura, se encarga, mi hermano, de que los ángeles del Señor, hermano, acampen alrededor ¿verdad?, de todos nosotros, mis hermanos. ¿Y qué más dice la Escritura? Nos protejan y nos defiendan, para que sean, dice, prolongados vuestros días sobre la tierra. Eso es uno, mis hermanos, de los mandamientos también, hermano, que el Señor le dejó, ¿verdad?, a los jóvenes, aquellos que tienen todavía a su papá y a su mamá, donde dice: honra a tu padre, dice, y a tu madre, para que tus días, dice, sean, ¿qué?, prolongados, porque dice, es un mandamiento con promesa. Entonces, mis amados hermanos, si la palabra del Señor dice, mi hermano, de que si guardamos o ponemos por obra los mandamientos del Señor, seremos fortalecidos, seremos conducidos por Él, hermano, en el atravesar de la vida, mi hermano, sobre esta tierra. Dios nos guiará, Dios nos llevará. ¿Y qué más dice, mi hermano? Dice: de la cual juró Jehová vuestro Padre, a vuestros padres, dice, que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra, dice, que fluye leche y miel. Y mire, mi hermano, lo que le recuerda todavía en el verso 10. La tierra, dice, a la cual entras para tomarla. Dice, mi hermano, que no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas, dice, con tu pie como huerto de hortaliza. Aquí en la traducción, mis hermanos, al lenguaje actual dice: en Egipto ustedes tenían que trabajar mucho para sembrar la semilla y regar la tierra.
Pero en el territorio que van a ocupar, dice, la lluvia riega los campos, los montes y los valles. Dios mismo se encarga de cuidarlo todos los días del año. Oiga, mi hermano, ¿a quién no le gustaría tener a un Dios así? ¿A quién no le gustaría tener a un Señor como el que tenemos nosotros? Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque muchas veces no podemos contemplar estas bendiciones en nuestras vidas. Muchas veces es por el descuido de no poner por obra su palabra. ¿Qué es lo que demanda el Señor nuestro Dios, mis amados hermanos? Se recuerda que el Señor le dice a su pueblo: yo no quiero más ofrenda, me son, dice, chocantes. Tampoco quiero, dice, verdad, hermano, la grasa, dice, de los carneros. Estoy, dice, hastiados de ello. Entonces, ¿qué es lo que demanda, mis amados hermanos, el Señor nuestro Dios? Dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, que el Señor demanda solamente obediencia. Un corazón, mis amados hermanos, contrito y dice y humillado, Dios no lo desprecia. Un corazón, un hermano, una hermana, mi hermano, que aprende a depender y a esperar, hermano, en el Señor. ¿Sabe una de las cosas? Dios no le falla. Dios no le defrauda. Porque ha aprendido, mis amados hermanos, a confiar en la palabra que Él ha dejado escrito. Ha aprendido, mis hermanos, a esperar en el Señor. Como decía el salmista, ¿verdad? Pacientemente, dice, esperé en el Señor. Yo me acosté, dice, y dormí. Mire, mi hermano, hasta dónde está la confianza del hombre y de la mujer cuando aprende a esperar en Dios. Yo me acosté, dice, y dormí, dice, y desperté. Recuerde, mi hermano, de que el salmista era un hombre que cantaba, que alababa, que glorificaba a Dios. Y dice, mi hermano, que despertó, pero no despertó sobresaltado, ¿verdad? No despertó ya, mi hermano, pensando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer... No, dice, y desperté, dice, porque Jehová el Señor, nuestro Dios, dice, me sustentaba. Míreme, hermano, qué hermoso es, ¿verdad? Cuando nosotros podemos mirar la gloria del Señor, hermano, manifestándose en nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado. El Señor, mis amados hermanos, ha llegado justo en el momento preciso en lo cual nosotros necesitamos de Él. Por eso dice, ¿verdad?, que la tierra, mis hermanos, en la cual ellos habían, hermano, estado, Dice que en Egipto ellos tenían que trabajar mucho, mi hermano, para sembrar la semilla y regar la tierra. Pero el Señor les recuerda al pueblo de Israel, pero el territorio, dice, que van a ocupar, dice, la lluvia, mi hermano, o sea, la lluvia que cae del cielo se encarga de regar los campos, los montes y los valles. En pocas palabras, hermano, el hombre y la mujer que aprende a esperar y a confiar en Dios, Dios mismo se encarga de cuidarlo. Míreme, hermano, los ojos del Señor, hermano, están puestos en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo que están puestos en cada uno de nosotros? Porque dice, mi hermano, de que nosotros somos su especial, ¿qué? Tesoro. Porque dice la Escritura, mi hermano, de que nosotros fuimos, dice, rescatados, fuimos liberados. Y no fue, mis amados hermanos, no el Señor mandó a otro Moisés, no. El Señor nuestro Dios mandó a su Hijo mismo, y a precio de sangre, mi hermano, nosotros fuimos, hermanos, liberados, fuimos rescatados, fuimos perdonados. Por eso debemos de gozarnos. Debemos de alegrarnos, mis hermanos, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras tengamos, verdad, que vestir, que calzar, mientras tengamos, mis hermanos, verdad, un bocado de pan. Que la gloria, la honra sea para el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelve nuevamente, mi hermano, en el verso 13.
Me voy acercando ya, mi hermano, para cerrar, ¿verdad? Mire lo que dice. Por lo tanto, el verso 13 dice, vuelve a recordarnos otra vez acerca de la importancia que tiene la obediencia. Por lo tanto, si obedecen los mandamientos que hoy les he dado, y mire lo que dice, y aman y adoran a Dios con todo lo que piensan y con todo su ser, Dios dice, les enviará sin falta la lluvia de otoño y de primavera. Así dice, cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltará el vino ni el aceite. Tendrán abundancia de alimentos y a su ganado, dice, no les faltará pasto. Pero vuelve nuevamente a recalcar, hermano, la importancia que tiene la obediencia. Pero dice bien claro allí, mi hermano, la obediencia, dice, si obedecen los mandamientos de Dios. Déjeme decirle que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dice mi hermano la escritura que los mandamientos de Dios, mis hermanos, son ligeros. Pero cuando se nos hace pesado, cuando se nos hace gravoso, cuando mi hermano, verdad, el enemigo toma, hermano, lugar en nuestras vidas, o más bien dicho, cuando nosotros nos descuidamos en las áreas de nuestras vidas, el enemigo comienza, mi hermano, y todo comenzamos nosotros a sentirlo, verdad, de que es muy difícil llevar, mis hermanos, o obedecer los mandamientos del Señor, pero no es difícil. Lo que requiere el Señor, mis hermanos, es que nosotros siempre hagamos el esfuerzo. Si hoy le servimos mejor y hoy no pecamos contra Dios, mis hermanos, gloria al Señor, el día de mañana continuar así de la misma manera, sin ofender y sin pecar contra Dios. Pero dice aquí, mis hermanos, dice aquí que el Señor mismo dice, ¿verdad? Va a hacer que la lluvia descienda, mis hermanos. Y dice que no faltará el aceite, ni faltarán los alimentos, y los ganados, dice, tendrán suficiente pasto. Ahora, mis hermanos, si nosotros estuviésemos, ¿verdad?, en un pueblo, en un pueblo, o más bien aquí, mis hermanos, donde hay ranchos, hermanos, yo creo que la palabra del Señor se podría hacer, hermano, visible en nuestras vidas conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero aquí hay algo, mis hermanos, tan importante que tampoco nosotros podemos de pasar por alto. Y es, mis amados hermanos, lo que dice el verso 16 y el verso 17. Mire lo que dice, mi hermano, el verso 16 y el verso 17. Guardaos pues, dice, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra, dice, de su fruto, y perezcáis, dice, pronto de la tierra que os da el Señor. Ahora, mis hermanos, el pueblo del Señor estaba apenas entrando, ¿verdad?, o iba a experimentar la bendición de Dios, y nos damos cuenta que después, mis hermanos, cuando entró ya, mis hermanos, en la tierra que el Señor les dio, por causa de su desobediencia, ellos tuvieron que experimentar, hermano, lo que era cuando Dios cerraba los cielos. Y uno de esos ejemplos lo miramos, hermano, cuando el rey Acab, ¿verdad?, se rebeló contra Dios. Y dice mi hermano que por causa de la rebelión de este rey, dice mi hermano que el Señor cerró, dice, literalmente los cielos, mis hermanos, por 3 años, ¿verdad? Y medio, ¿verdad? Por 3 años. Y dice, mis hermanos, de que en ese tiempo no solamente se murieron personas del pueblo de Israel, sino que se murió ganado también.
Por eso esa es la importancia, mis hermanos, de que nosotros aprendamos a caminar en la obediencia del Señor, a poner por obra su palabra, a esforzarnos. Sabemos que no somos, ¿verdad?, personas perfectas, hablando literalmente, pero sí podemos hacer el esfuerzo para que cada día agrademos, hermano, a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, no se dejen engañar, dice, porque si adoran a otros dioses y desprecian a nuestro Dios, dice la Escritura literalmente, Él se enojará y no les enviará lluvia, entonces no tendrán cosechas y pronto, dice, morirán de hambre en esa buena tierra que Dios, dice, les va a dar. O sea, mi hermano, con Dios no se puede jugar, pues. Dios requiere, mis amados hermanos, que, como dice, ¿verdad?, en los evangelios, que todo aquel, dice, que ha puesto su mano en el arado, dice la Escritura que no debe de mirar, dice, hacia atrás, porque entonces, dice, no va a ser digno de ser un discípulo de Cristo. Entonces, mire, ¿qué es lo que nos recomienda el Señor? Bueno, esto es lo que recomienda el Señor, mis hermanos. El verso 18 al verso 20 dice la Escritura de esta manera: por tanto, dice, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal, dice, en vuestra mano, y serán, dice, por frontales en vuestros ojos. Y mire lo que dice, mi hermano. Y las enseñaréis, dice, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la recomendación del Señor para nosotros, mis hermanos? Memorizar su palabra, atender a su palabra. Dice bien claro, dice, pero dice en la traducción al lenguaje actual, dice, apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas, dice, escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa y en los portones de sus ciudades. Enséñenselas a sus hijos en todo momento y lugar. Y si ustedes y ellos, dice, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido, dice, vivirán allí mientras el cielo exista. En pocas palabras, Dios está prometiendo, mis hermanos, que si ellos ponían por obra su palabra y la practicaban, mis hermanos, los cielos se mantendrían abiertos siempre. Pero les recomienda, les enseña la importancia de memorizar, mis hermanos, y la importancia también de escribirlas y colgarlas. Mire, mi hermano, muchos de los creyentes de hoy en día, en vez de tener versículos, ¿verdad, mi hermano?, tienen la portada de un calendario de alguna de las modelos. Tiene, mis hermanos, ¿verdad?, en vez de tener la palabra del Señor ahí, mis hermanos, tienen, ¿verdad?, su jugador favorito, su cantante favorito, ¿verdad? En vez, mis amados hermanos, de tener un versículo ahí que cada vez que se levante lo comience a leer, y cuando se lo ha aprendido de memoria lo quite y ponga otro. Pero los creyentes de hoy son diferentes. Hoy prefieren, ¿verdad?, tener sus buenas portadas ahí que mantener un versículo bíblico. Es tremendo, mis hermanos. Pero la recomendación, mis hermanos, del Señor es aprenderla de memoria. ¿Qué beneficio, como tercer punto, mis hermanos, qué beneficio podemos nosotros entonces tomar o tener? Miren lo que dice el 22, mis hermanos. Porque si guardareis, dice, cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis, dice, a Jehová vuestro Dios,
andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar, dice, que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros, dice, pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él, dice, lo os ha dicho. Ahora, entendamos, esta palabra fue dada aquí a mis hermanos, al pueblo de Israel. Pero esta palabra, mis amados hermanos, también en parte puede ser aplicable a nosotros como pueblo de Dios. Pero el Señor les dijo a ellos, dice, toda tierra, dice, que pisare la planta de vuestro pie será territorio vuestro. O sea, estaba hablando, mis amados hermanos, de una conquista. Estaba hablando, mis hermanos, que el pueblo de Israel saldría a pelear, mis hermanos, contra naciones más poderosas que ella. Pero el Señor les prometió, dice, siempre la victoria. Y todo lugar, mis hermanos, a donde ellos avanzaran, hermano, en el sentido, ¿verdad?, de conquistar esas tierras en el nombre del Señor, Dios, mis amados hermanos, le iba a dar la victoria. Por eso es que usted hoy en día escucha predicadores que dicen, dice la Escritura que todo lo que tu pie pisare, dice, reclámalo, será tuyo. Y hay mucha gente, mis hermanos, que sigue eso y comienza, yo piso acá, piso allá, y hermano, y solo un pisadero son. Y resulta, mis hermanos, que nada le resulta de lo que ellos. Es que esa palabra fue aplicable para el pueblo de Israel, que estaba, mis hermanos, en conquista. Nosotros, Dios nos ha bendecido y estamos ya en un lugar, mis hermanos, donde hemos sido bendecidos, ¿verdad? Estamos en un lugar donde hemos sido bendecidos por el Señor. O sea, ya no necesitamos nosotros conquistar, solamente necesitamos mantenernos en la presencia del Señor para poder mirar, hermano, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se glorifica en nuestras vidas, cómo aquellos que se levantan contra nosotros, mis hermanos, Dios siempre peleará por nosotros. No habrá necesidad de que nosotros abramos la boca, no habrá la necesidad de nosotros, hermano, meterse a pleito con la gente muchas veces que es inconversa, hermano, que es impía y que muchas veces hablan mal de nosotros. Dios se encargará de darnos a nosotros la victoria. Pero ¿qué necesitamos entonces nosotros hacer, mis hermanos? Necesitamos, ¿verdad?, mantenernos. Necesitamos guardar o poner por obra cuidadosamente lo que el Señor, mis hermanos, nos ha dejado escritos en su palabra. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, de que en el verso 26 dice la Escritura ahí, dice, hoy mismo, dice, deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. ¿Se da cuenta? Eso es lo que les estaba diciendo, mis hermanos, anteriormente. Cuando habla, mis hermanos, he aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Estaba refiriéndose, mi amado hermano, a lo bien que le puede ir a una persona cuando se entrega literalmente con toda su mente, su alma y su corazón, y dispone su vida, su corazón, mis hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Ahora que cuando nosotros decidimos, hermano, hacer la voluntad de Dios, el enemigo siempre se va a oponer. Eso lo sabemos nosotros de antemano. Pero ¿sabe una de las cosas? El Señor, mis amados hermanos, pone delante de nosotros la bendición. Pero dice mi hermano, hoy dice mismo, debemos de elegir. O sea, el Señor le daba la opción al pueblo de Israel, ustedes tienen que aprender a elegir. Ahora, pero como el Señor sabe muchas veces, mis hermanos, que al pueblo del Señor le cuesta tomar decisiones sabias. Usted sabe que en el libro de Deuteronomio, mis hermanos, en el capítulo 18, si es que no estoy, verdad, equivocado, habla también de esto mismo. Dice, pongo delante de vosotros la bendición, dice,
y la maldición, dice, pero yo, dice, les aconsejo que tomen, dice, la bendición. Y comienza, mis hermanos, a decirle, Señor, será bendito, dice, en tu entrada, en tu salida, en tu casa, fuera de tu casa, en la ciudad, en el pueblo, donde quiera. Donde quiera que vayamos, seremos, ¿verdad?, bendecidos. Si guardamos la palabra del Señor, si ponemos por obra su palabra. Pero dice mi hermano también de que si somos desobedientes, dice, y será maldito en tu casa, será maldito en tu trabajo, en el campo, en la ciudad, donde quiera que vayas. Por eso el Señor le dice, yo te aconsejo, dice, que tomes, dice, la bendición. Por eso dice, hoy mismo, dice, deben de elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Ahora, el versículo 27 al 28, mire lo que dice. Si obedecen los mandamientos que hoy les da su Dios, les irá bien. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo le fue bien al pueblo, mis hermanos? Cuando obedecían los mandamientos del Señor. Cuando el Señor les decía, hagan esto, hagan aquello, y el pueblo del Señor lo hacía, el Señor, hermano, mostraba su gloria, mostraba su poder. Porque creen, mis amados hermanos, de que el Señor, a pesar, ¿verdad?, a pesar del duro corazón del pueblo de Israel en el desierto, mis hermanos, cuando el Señor les dijo que le iba a dar maná del cielo, les dio instrucciones específicas. Les dijo, no recojan más de lo que ustedes no van a comer para que no se eche a perder. Y resulta de que en una de esas, ¿verdad?, el pueblo, mi hermano, del Señor siempre ha sido así. Quiere llevarle la contraria siempre al Señor. Y resulta de que un día, dice, recogieron de más. ¿Y qué fue lo que se le aconteció? Se le agusanó, dice. Pero, hermano, cuando Dios da instrucciones, le dijo, en el fin de semana o el sábado, ¿verdad?, para amanecer, dice, tienen que recoger suficiente. Y así lo hicieron, dice, y nada, dice, aconteció, sino que todo estaba, ¿verdad?, bien, mis hermanos. Entonces, dice aquí la Escritura, si obedecen los mandamientos que hoy le da, dice, su Dios, les irá bien. Pero, si los desobedecen y por adorar a otros dioses dejan de hacer todo lo que hoy les he enseñado, les irá, ¿qué dice mi hermano? Mal. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, como creyentes, hemos experimentado eso en algunas ocasiones en nuestras vidas? ¿Sabe cuándo podemos nosotros experimentar eso, mis hermanos? Cuando queremos nosotros servirle a Dios conforme nosotros pensamos. Pero cuando nosotros le servimos a Dios conforme dice la palabra de Dios, nos va bien. Mire, mi hermano, Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. Dios nos guarda de accidentes. Mire, mi hermano, que la otra vez iba con mi esposa, yo por aquí, y miré un carrito de una hermanita que también iba para allá. Y de repente, mi hermano, cuando miré, yo dije, Dios mío, la hermana no hizo el stop. Ojalá y no venga un carro y la impacte, ¿verdad? Lo bueno que se acordó, mi hermano, a medio del camino, del cruce del camino, hizo el stop, pero lo hizo. Mire cómo Dios nos guarda. Y ese es el poder de Dios, mis hermanos. Cuando pasó la hermana, ya pasó otro carro. De plano, dije yo. ¿Se da cuenta cómo Dios nos guarda, mis hermanos? Por eso dice la Escritura, Dios, dice, guardará vuestra entrada y vuestra salida. Por eso, mis hermanos, la importancia de poner por obra la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos. No estoy diciendo, mis hermanos, que lo va a hacer al 100 porque sería mentira. Pero cuando nos esforzamos, hermano, en hacer lo que la voluntad del Señor nuestro Dios, Dios nos bendice. Dios abre la puerta de los cielos, mis hermanos. Dios derrama bendición sobre nosotros. Dios nos suple. Dios no nos deja ni un momento solos.
Y yo lo puedo decir porque lo he vivido, lo he visto y lo he visto en algunos de ustedes, cómo Dios se ha glorificado. Por eso déjeme decirle, mi hermano, vale la pena. Vale la pena servirle al Señor con temor y temblor. Vale la pena esforzarnos, mis hermanos, a poner en práctica lo que la palabra de nuestro Dios dice. Como dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos pues, dice, de hacer el bien, porque en su tiempo o en su momento segaremos. Así que yo les animo en el nombre poderoso del Señor, mi hermano. Siga esforzándose, siga adelante, siga confiando en el Señor, siga meditando en la palabra del Señor, siga aferrándose, mis hermanos, a sus promesas. Pero recuerde que cada promesa del Señor, aunque viene gratis o es gratuita, mis hermanos, está acondicionada. Y la única condición que Dios requiere, mis amados hermanos, en su palabra es: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos, porque Él siempre nos recuerda, ¿verdad?, lo que Él quiere para nuestras vidas, mis hermanos. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Pero muchas veces nuestras acciones, hermano, limitan a que el Señor pueda manifestarse de la manera como Él quiere en nuestras vidas. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.